¿Y si esa voz que escuchaste no era la tuya? ¿Y si esa inquietud en tu corazón no es ansiedad, sino una señal del cielo? ¿Y si lo que tú llamas intuición es Dios tratando de hablarte? ¿Cómo te enseña Dios a vencer el miedo cuando aprendes a reconocer su voz? Porque sí, cuando logras discernir claramente lo que viene de Dios, tu alma se llena de paz. El temor desaparece, la confusión se desvanece y tu fe se fortalece como nunca antes. Pero aquí hay algo que nadie te dice. Existe un secreto espiritual oculto en la Biblia, un principio que muy pocos conocen y aún menos practican. Un poder sagrado capaz de enseñarte a distinguir claramente entre tu voz, la voz del enemigo y la voz de Dios. Y cuando descubres este principio, tu vida cambia para siempre. Porque ya no caminas a oscuras, caminarás bajo la guía directa del Espíritu Santo. Tal vez llevas tiempo orando, suplicando por una respuesta. Tal vez has sentido cosas que no sabes si vienen de tu mente o del cielo. Tal vez estás al borde de una gran decisión y lo que más deseas es no equivocarte. ¿Y si este video fuera la señal que tanto pediste? Estás listo para descubrirlo. Hoy, en los próximos minutos, vamos a emprender un viaje profundo, revelador y absolutamente transformador. Un viaje donde comprenderás cómo Dios habla, por qué a veces guarda silencio, cómo el enemigo intenta imitar su voz. Y sobre todo, cómo tú puedes desarrollar un discernimiento espiritual tan claro que jamás volverás a dudar. Te advierto con amor, este no es un video más. Este puede ser el punto de quiebre entre la confusión y la claridad, entre caminar por tus emociones o caminar guiado por el Espíritu, pero para descubrirlo debes quedarte hasta el final. Antes de comenzar este estudio profundo, quiero que hagas algo especial. Comenta ahora mismo la frase, paz en Cristo. Esa será tu declaración de fe, tu señal de que estás dispuesto a escuchar lo que el cielo tiene para ti hoy. Y al hacerlo, estarás participando activamente en este ministerio digital, que ha sido creado precisamente para personas como tú, creyentes, heridos, fieles, buscadores de respuestas divinas. Dale me gusta a este video. Al hacerlo, estarás obligando al algoritmo de YouTube a mostrar esta enseñanza a otras almas que también necesitan escuchar la voz de Dios. Sí, tú puedes ser parte de una cadena de milagros digitales. Suscribirte es más que un clic. Es en tu forma de decirle al cielo, yo quiero seguir escuchando. Muchas personas no tienen una iglesia cerca, no tienen un pastor, un hermano o un templo, pero tienen este canal. Y tú puedes ayudar a sostener esta comunidad solo con tu interacción. Comenta paz en Cristo, dale me gusta, suscríbete y prepárate, porque la penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave que desbloquee la bendición que tanto has estado esperando. No te lo puedes perder. Ahora sí, con el corazón abierto, con tu alma lista y con la esperanza en alto, empezamos este estudio. ¿Cómo saber si es Dios quien te habla? El llamado de Samuel. Aprender a reconocer la voz de Dios. La historia comienza en el silencio de la noche, en un tiempo en que la palabra de Jehová escaseaba y las visiones no eran frecuentes. Es el relato de un niño, Samuel, que fue entregado por su madre al servicio del templo bajo el cuidado del sacerdote Elí, un niño que dormía cerca del arca del pacto, sin saber que Dios estaba a punto de romper el silencio celestial para hablar directamente con él. Una noche, Samuel escucha su nombre. Samuel, sin entender, corre hacia Elí y le dice, «Aquí estoy. ¿Me llamaste?» Pero Elí responde, «Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte». Esto ocurre no una ni dos, sino 3 veces, hasta que Elí con discernimiento entiende, es Dios quien te está llamando.
Y entonces le enseña algo fundamental. Si vuelves a oír la voz, responde, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». ¡Qué enseñanza tan poderosa! Samuel, a pesar de estar cerca del arca, aún no reconocía la voz de Dios. Esto nos enseña que puedes estar dentro del templo, sirviendo, orando, incluso adorando, y aún así no saber discernir cuando es Dios quien te habla. El primer paso para aprender a discernir la voz de Dios es estar dispuesto a escuchar, incluso cuando no entiendas lo que está pasando. Samuel pensó que era Elí. Tú quizás piensas que es tu intuición, tu lógica, tu imaginación, pero muchas veces Dios te está llamando por nombre, en medio de la rutina, en lo cotidiano, en lo que parece normal. ¿Y sabes qué más aprendemos? Que muchas veces necesitamos a alguien con más experiencia espiritual, como Elí, que nos enseñe a interpretar esa voz divina. Por eso, no desprecies los consejos de quienes han caminado más tiempo en la fe. No subestimes las enseñanzas. No ignores este video. Hay momentos en que la voz de Dios no se distingue por el volumen, sino por la persistencia. Dios llamó a Samuel 3 veces, y quizás tú has sentido esa voz 3 veces, 10 veces, 100 veces, en pensamientos, sueños, emociones, pero no has sabido reconocerla hasta ahora. Dios no se cansa de llamarte, pero es tu responsabilidad aprender a decir, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». ¿Estás dispuesto? La historia de Samuel no solo nos enseña a reconocer la voz de Dios, nos enseña que el discernimiento es algo que se aprende, se cultiva, se desarrolla. Samuel era un niño, pero cuando respondió correctamente, Dios lo usó como profeta. Y tú, si escuchas con humildad, si te dispones, también puedes ser instrumento de revelación para otros. A veces estás esperando un gran milagro, un trueno, una señal sobrenatural, pero Dios está usando lo sencillo, lo cotidiano, lo suave, para hablarte. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y no lo reconociste? Y si esta es la cuarta llamada, ¿responderás esta vez? El discernimiento de Jesús en el desierto. No, toda voz viene de Dios. Imagina esto, acabas de tener una experiencia gloriosa. Has sido bautizado, el cielo se abre, una voz desde lo alto declara, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Y luego, silencio, soledad, desierto, hambre. Eso fue lo que le ocurrió a Jesús. Y fue precisamente en ese lugar vulnerable donde apareció una voz. No una voz cualquiera, sino una que citaba las Escrituras, que parecía lógica, incluso espiritual. El tentador le dijo, «Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Y luego, «Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está». Y finalmente, «Todo esto te daré si postrado me adoras». Satanás habló usando versículos bíblicos. ¿Puedes imaginarlo? Aquí aprendemos una de las verdades más profundas sobre el discernimiento. No toda voz que usa el lenguaje de Dios viene de Dios. No todo lo que suena espiritual es espiritual. No todo mensaje que menciona la Biblia proviene del Espíritu Santo. Jesús nos muestra cómo discernir. Él responde a cada tentación con la palabra correcta, en su contexto correcto, con la intención correcta. No se dejó engañar por el disfraz de lo divino, porque el discernimiento no se basa solo en lo que se escucha, sino en la fuente y el propósito de la voz. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has oído una voz que te ofrece lo que más deseas? Pan cuando tienes hambre, reconocimiento cuando te sientes invisible, poder cuando te sientes débil. Y esa voz parece lógica, incluso piadosa, pero ¿qué espíritu la inspira? El desierto espiritual no es señal de abandono, es una escuela de discernimiento. Allí aprendes a diferenciar entre lo que parece bueno
y lo que es verdaderamente de Dios, entre lo urgente y lo eterno, entre el impulso emocional y la voluntad del Padre. Jesús discernió porque conocía profundamente la palabra, porque estaba lleno del Espíritu Santo y porque no se movía por necesidad, sino por obediencia. Y aquí está una lección poderosa para ti. El discernimiento bíblico no es una habilidad mística, sino una combinación de intimidad con Dios, conocimiento de su palabra y sensibilidad al Espíritu. ¿Quieres aprender a discernir si es Dios quien te habla? Empieza por conocer su voz en la Escritura. Llénate de su verdad. Y cuando la mentira intente vestirse de verdad, tú sabrás decir, escrito está, porque el enemigo puede disfrazar su voz, pero nunca podrá reproducir la pureza del Espíritu de Dios. Samuel y la voz en la noche, aprendiendo a reconocer la voz de Dios. Era una noche como cualquier otra. El joven Samuel, aún inocente en los caminos del Espíritu, se acostó cerca del arca de Dios. Y entonces una voz lo llamó. ¡Samuel! Él se levantó y corrió hacia Elí, su mentor. «Aquí estoy. ¿Me llamaste?» Pero Elí respondió confundido. «Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte». Esto ocurrió 3 veces, y fue hasta la tercera vez que Elí entendió, es Dios quien te está llamando. Entonces le enseñó al joven una de las frases más poderosas del discernimiento espiritual. «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Este episodio, que parece sencillo, es una joya espiritual, porque nos revela que incluso aquellos que viven cerca del arca, es decir, del lugar sagrado, pueden no reconocer la voz de Dios al principio. Samuel estaba en el templo, pero no sabía discernir. Y eso nos enseña que la cercanía a lo sagrado no garantiza discernimiento si no hay instrucción, humildad y sensibilidad. ¿Cuántas veces has sentido un susurro en tu corazón, una impresión interior, una palabra suave que no sabías de dónde venía, y corriste en dirección a otras voces? ¿Buscaste respuestas en personas cuando era Dios quien intentaba hablarte? Aquí hay una enseñanza clave. Dios no grita. Dios llama con ternura, y muchas veces nos habla en la quietud, no en el ruido. Pero si nuestro corazón está ocupado, si nuestra mente corre sin cesar, si nuestro espíritu no está entrenado, confundiremos su voz con pensamientos humanos, emociones o incluso engaños. Samuel necesitó de Elí para comprender que era Dios quien lo llamaba. ¿Y tú? ¿Tienes a alguien que te ayude a discernir? Si la voz viene acompañada de esa paz que trasciende entendimiento, es muy probable que provenga del cielo. Ahora bien, también debemos ser cautelosos. El enemigo también sabe imitar la calma. Puede darte una falsa tranquilidad basada en la distracción, en la negación de tus luchas o en atajos seductores. Por eso, la paz verdadera no solo se siente, se discierne. ¿La decisión que estás por tomar te está alejando de la oración? ¿Te desconecta de la palabra? ¿Te roba el deseo de congregarte, de servir, de buscar a Dios? Entonces no es paz, es adormecimiento espiritual. La paz de Dios no te adormece, te despierta. No te aísla, te conecta, no te aleja del propósito, te alinea con él. Por eso, el discernimiento requiere intimidad con la fuente de esa paz. No es simplemente esperar sentir algo bonito, es examinar la fuente, es comparar la voz con la palabra, es observar los frutos que está produciendo en tu interior. Si lo que oyes te está acercando a Dios, si te lleva a la obediencia, si produce gozo, dominio propio, humildad, entonces puedes reconocer esa paz no es del mundo, es del Espíritu. Hoy te invito a examinar esa paz que sientes, a no conformarte con la calma superficial,
a buscar esa paz que permanece en el caos, esa que Jesús dejó como legado, esa que solo Él puede dar, y que confirma que es Él quien te está hablando, el fuego que no consume, Dios en medio de la zarza ardiente. Hay momentos en los que deseamos que Dios nos hable con claridad, que nos grite desde el cielo, que nos muestre señales indiscutibles, que nos diga, sin lugar a dudas, es por aquí. Pero muchas veces Dios no habla en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego destructor, sino en la zarza que arde sin consumirse. En Éxodo 3, Moisés se encuentra con algo extraordinario pero sutil. Una zarza ardía en fuego, pero no se consumía, y fue esa visión, aparentemente sencilla pero profundamente espiritual, la que atrajo su atención. Y al acercarse, escuchó la voz de Dios. Este episodio nos revela una verdad clave para el discernimiento. Dios muchas veces elige hablarnos a través de lo que parece pequeño, pero arde con un fuego que no se apaga. ¿Cuántas veces has sentido algo dentro de ti que no desaparece? Un llamado, una inquietud, una idea, una convicción. No te consume, pero no te deja en paz. No te obliga, pero no te suelta. No es un incendio devastador. Es una llama constante que arde en tu interior. Eso puede ser una zarza ardiente. ¿Y qué representa esa zarza? Representa la manifestación de Dios en lo ordinario. Representa que Él no necesita espectáculos para hablar, que puede usar lo cotidiano para revelar lo eterno, que puede hablarte en medio del silencio, en medio de tus días normales, en medio de tu rutina. Pero solo lo escucharás si, como Moisés, te detienes a mirar. Moisés estaba ocupado con sus tareas de pastoreo, pero algo lo hizo detenerse. Algo le dijo, esto no es común. Y fue solo cuando decidió acercarse que Dios le habló. ¿Cuántas veces ignoramos las zarzas ardientes de nuestra vida? Momentos que parecen insignificantes, pero que contienen la voz de Dios esperándonos. Podría ser una conversación con alguien, una palabra que escuchaste en una predicación, un sueño recurrente, una idea que no logras soltar, una escena cotidiana que te sacude el alma. Esas cosas pueden parecer normales, pero si arden y no se apagan, pueden ser la voz de Dios llamándote. Y aquí viene algo poderoso. Cuando Dios le habló a Moisés desde la zarza, le dio un llamado, le reveló su propósito, le mostró su misión. Eso significa que el discernimiento no es solo para saber qué hacer, es para descubrir para qué naciste. Y eso solo ocurre cuando prestas atención a lo que arde sin consumirse, a lo que persiste en tu corazón, a lo que brilla incluso en medio de la oscuridad. Ahora te hago una pregunta que puede ser clave en tu camino espiritual. ¿Qué está ardiendo dentro de ti desde hace tiempo, pero aún no has tenido el valor de acercarte a ello? Puede ser el lugar exacto donde Dios te está esperando para hablar, para revelarte el próximo paso, para decirte lo que necesitas saber. Hoy te animo a no ignorar más esas pequeñas zarzas, a acercarte a lo que arde en tu interior, a quitarte las sandalias del miedo y la duda, y a reconocer que estás pisando tierra santa. Porque cuando decides mirar, cuando te detienes y te acercas, Dios habla, y su voz, en medio de la zarza, puede cambiar el rumbo de tu vida. Dios te habla a través del Espíritu que discierne, la voz que no grita pero guía. Llegamos a un punto crucial en este estudio. Has escuchado historias de profetas, sueños, zarzas y señales. Pero ¿qué pasa cuando no hay ninguna señal externa? ¿Qué pasa cuando no hay una voz audible, ni un ángel, ni un milagro, pero algo dentro de ti te impulsa a actuar, a cambiar, a decidir? Allí entra en juego el don espiritual más subestimado y más poderoso, el discernimiento espiritual.
Jesús le responde, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Te das cuenta? Discernir no es solo conocer la Biblia, sino saber cuándo y cómo aplicarla. Es entender que no todo lo que está escrito debe usarse para justificar decisiones apresuradas. Y por último, el enemigo muestra todos los reinos del mundo y le ofrece gloria, a cambio de una sola cosa: si postrado me adorares. Aquí se revela la estrategia final: atajos espirituales, logros sin cruz, gloria sin obediencia. Pero Jesús responde con firmeza: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. ¡Qué lección tan poderosa! Jesús no usó gritos ni argumentos complejos. Usó la palabra con sabiduría y discernimiento, y cada vez que respondió, mostró que sabía de dónde venía cada voz. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has escuchado voces que suenan bien, pero no vienen de Dios? Propuestas que parecen soluciones, pero terminan alejándote de tu propósito. Discernir es reconocer la fuente, y en el desierto Jesús nos enseña que no toda voz que usa la verdad viene de la verdad. Algunas vienen disfrazadas. Algunas apelan a tus emociones, a tus deseos, a tus necesidades. Por eso, antes de tomar decisiones, antes de seguir una voz, una persona o una propuesta, pregunta: ¿esta voz me acerca más a Dios o me aleja de Él? Jesús discernió, no porque era Dios, sino porque estaba lleno del Espíritu de la palabra y de intimidad con el Padre. Eso también está a tu alcance. Hoy, en tu desierto, cuando las voces se mezclan, cuando la lógica quiere reemplazar la fe, cuando la necesidad parece justificar cualquier decisión, recuerda a Jesús y pide lo mismo que Él demostró: discernimiento para elegir la voz correcta, porque en el desierto es donde aprendes a conocer verdaderamente la voz de Dios. El joven Samuel, aprendiendo a reconocer la voz de Dios en medio del silencio. Hay etapas en nuestra vida en las que, aunque clamamos, todo parece silencio. Leemos la Biblia, oramos, buscamos respuestas, pero lo único que recibimos es un eco en nuestra alma. ¿Te ha pasado? Entonces esta historia es para ti. En 1 Samuel capítulo 3 encontramos a un joven llamado Samuel que servía en el templo bajo la tutela del sacerdote Elí. Era un tiempo oscuro para Israel. La palabra de Dios escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. ¿Puedes imaginarlo? Un pueblo entero, sin dirección clara, un templo funcionando, pero sin presencia viva. Sacrificios sin fuego. Rutinas sin revelación. Y es justo ahí, en medio del silencio espiritual, que Dios elige hablar. Pero no a Elí, sino a Samuel, un muchacho que ni siquiera sabía distinguir la voz divina. Durante la noche, Samuel escucha una voz que lo llama por su nombre: Samuel, y corre a Elí, pensando que fue él quien lo llamó. Esto ocurre 3 veces, y cada vez Samuel confunde la voz de Dios con la voz de un hombre. ¿Qué nos enseña esto? Que a veces Dios habla, pero no lo reconocemos, porque esperamos truenos, relámpagos, visiones místicas, y Él habla con suavidad, en lo cotidiano. Samuel no reconocía la voz de Dios porque nunca antes la había escuchado, pero aún así, Dios persistió. ¡Qué hermosa verdad! Dios es paciente mientras aprendes a reconocerlo. Él no se ofende por tu confusión, no se aleja cuando lo confundes con otra voz. Sigue llamándote 1, 2, 3 veces, hasta que aprendas a decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y cuando Samuel finalmente responde así, Dios abre su boca y le confía una palabra que cambiaría su destino y el de toda una nación. ¿Sabes qué más me impacta? Que el lugar donde Samuel escuchó la voz de Dios fue el mismo templo donde otros habían dejado de escucharla.
Esto significa que no importa si el ambiente espiritual que te rodea está seco, Dios aún puede hablarte allí. No necesitas un ambiente perfecto, necesitas un corazón dispuesto. Ahora piensa, ¿cuántas veces has sentido una inquietud interior, una palabra que se repite en tu mente, un pensamiento persistente durante la oración, y lo has ignorado pensando que era solo tu imaginación? Tal vez era Dios, llamándote como llamó a Samuel. El discernimiento comienza con escuchar, incluso cuando no entiendes, con volver tu atención aunque la voz sea tenue, y también comienza con humildad. Samuel necesitó de Elí para entender que quien lo llamaba era el Señor. A veces necesitamos mentores, pastores, hermanos en la fe que nos ayuden a reconocer esa voz. No tengas miedo de preguntar, no tengas vergüenza de no saber. Todos pasamos por ese momento, pero cuando decides escuchar, cuando tu alma responde, habla, Señor, entonces el cielo se abre, y lo que era silencio se transforma en dirección. Hoy puede ser esa noche para ti. Quizá Dios ya te ha estado llamando. Quizá llevas tiempo confundiendo su voz con la de otros. No te castigues por eso. Haz como Samuel. Vuelve tu oído. Prepara tu corazón y dile al Espíritu Santo que estás listo para aprender a discernir. Porque incluso si nunca antes lo escuchaste, Él está hablando y tú estás a punto de reconocerlo. El susurro en el monte. Cuando Dios no habla como esperas, muchos esperan que la voz de Dios sea como un trueno que sacude la tierra, un grito que resuene entre los cielos y disipe toda duda. Pero, ¿y si esa no es su manera preferida de hablar? El profeta Elías lo descubrió en uno de los momentos más vulnerables de su vida. Después de enfrentar a los profetas de Baal en el monte Carmelo y ver caer fuego del cielo, Elías debería haberse sentido invencible, pero una amenaza de Jezabel lo hizo huir al desierto, con miedo, agotado y deseando morir. ¿Has estado ahí, sirviendo a Dios, viendo milagros, y aún así cayendo en desesperación? Es entonces cuando Dios lo lleva al monte Horeb y le dice, «Ponte de pie en la montaña, porque el Señor va a pasar». Elías obedece, y entonces ocurre algo extraordinario. Primero un fuerte viento azota la montaña, un viento tan poderoso que rompe las piedras. Pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto sacude la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Después, fuego, llamas que arden frente a sus ojos, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Finalmente, un susurro apacible, un silbo suave, y entonces Elías se cubre el rostro, porque ahí estaba Dios. ¿Qué nos revela esto? Que muchas veces buscamos a Dios en los grandes eventos, en las manifestaciones espectaculares, en señales sobrenaturales. Y claro, Dios puede hablar así, pero más a menudo habla en el silencio, en el susurro, en lo sencillo, en ese momento donde todo a tu alrededor se calla y lo único que puedes oír es su paz. Aprender a discernir la voz de Dios requiere que no confundas el ruido con la revelación. Dios puede estar hablando sin alzar la voz. Por eso muchas veces, para escucharle, Él te lleva al desierto, al monte, a la soledad, como hizo con Elías. No para castigarte, sino para eliminar las distracciones. ¿Estás buscando una señal estruendosa? Tal vez la estás esperando en el viento, cuando Él está hablando ya en ese susurro que acaricia tu espíritu. Y es que el susurro solo se escucha cuando estás cerca. Dios susurra porque quiere intimidad, no grita desde lejos. Te invita a acercarte, a callar el alma, a detener el ruido del mundo, de las redes, de las voces ajenas, y a sintonizar con la frecuencia del espíritu. Es ahí donde muchas veces el discernimiento se desbloquea, cuando entiendes que no necesitas una voz fuerte, sino un corazón sensible.
¿Recuerdas esa paz repentina que sentiste al orar? Esa dirección leve pero persistente que no te deja tranquilo. Ese podría ser el susurro. Y si no estás oyendo nada, no te frustres. A veces Dios está esperando que te aquietes, que te escondas en la cueva como Elías, para mostrarte que no necesitas ver fuego para saber que Él está ahí. Hoy, Dios quizás te está susurrando, y si callas lo suficiente, si te acercas lo necesario, lo escucharás, porque el discernimiento no es solo cuestión de oído, es cuestión de proximidad. La diferencia entre la paz del mundo y la paz de Dios, una de las formas más claras de discernir si es Dios quien te está hablando, no es a través del ruido, ni del entusiasmo, ni de la lógica humana, sino a través de la paz. Pero aquí debemos hacer una distinción vital. La paz del mundo y la paz de Dios no son lo mismo. La paz del mundo es superficial, momentánea, y muchas veces es simplemente la ausencia de problemas. Se basa en circunstancias favorables. Si todo va bien, tengo paz. Si hay dinero, salud, relaciones estables, entonces respiro tranquilo. Pero, ¿qué pasa cuando todo eso desaparece? Jesús dijo algo revolucionario en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Ahí está el misterio. La paz de Dios no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que ocurre dentro. Es una paz que no tiene lógica humana, una paz que permanece incluso en la tormenta. Y es justamente esa paz la que te ayuda a discernir la voz de Dios, porque cuando Él te habla, aunque lo que te diga sea difícil, aunque implique fe, cambio, obediencia o incluso sacrificio, lleva consigo una paz profunda, una paz que te inunda sin explicación, una seguridad interna que contradice la ansiedad, que apaga el miedo y silencia la duda. Y es en ese punto donde muchos se equivocan. Confunden paz con comodidad, confunden la voz de Dios con aquello que se siente fácil o placentero. Pero Dios no siempre te habla para hacerte sentir cómodo. Muchas veces te habla para sacarte de la comodidad, para estirarte, para guiarte hacia lo que necesitas, aunque no sea lo que deseas. ¿Y cómo lo hace? Con una paz que no se negocia. Una paz que es como un sello espiritual, un testimonio interno que confirma, esto viene de Dios, aunque el camino parezca incierto, aunque lo que escuchas desafíe tu lógica. Si la voz viene acompañada de esa paz que trasciende entendimiento, es muy probable que provenga del cielo. Ahora bien, también debemos ser cautelosos. El enemigo también sabe imitar la calma. Puede darte una falsa tranquilidad basada en la distracción, en la negación de tus luchas o en atajos seductores. Por eso, la paz verdadera no solo se siente, se discierne. ¿La decisión que estás por tomar te está alejando de la oración? ¿Te desconecta de la palabra? ¿Te roba el deseo de congregarte, de servir, de buscar a Dios? Entonces no es paz, es adormecimiento espiritual. La paz de Dios no te adormece, te despierta. No te aísla, te conecta, no te aleja del propósito, te alinea con Él. Por eso, el discernimiento requiere intimidad con la fuente de esa paz. No es simplemente esperar sentir algo bonito, es examinar la fuente, es comparar la voz con la palabra, es observar los frutos que está produciendo en tu interior. Si lo que oyes te está acercando a Dios, si te lleva a la obediencia, si produce en gozo, dominio propio, humildad, entonces puedes reconocer esa paz no es del mundo, es del Espíritu. Hoy te invito a examinar esa paz que sientes, a no conformarte con la calma superficial, a buscar esa paz que permanece en el caos, esa que Jesús dejó como legado, esa que solo Él puede dar, y que confirma que es Él quien te está hablando, el fuego que no consume, Dios en medio de la zarza ardiente,
Hay momentos en los que deseamos que Dios nos hable con claridad, que nos grite desde el cielo, que nos muestre señales indiscutibles, que nos diga, sin lugar a dudas, es por aquí. Pero muchas veces Dios no habla en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego destructor, sino en la zarza que arde sin consumirse. En Éxodo 3, Moisés se encuentra con algo extraordinario pero sutil. Una zarza ardía en fuego, pero no se consumía, y fue esa visión, aparentemente sencilla pero profundamente espiritual, la que atrajo su atención. Y al acercarse, escuchó la voz de Dios. Este episodio nos revela una verdad clave para el discernimiento. Dios muchas veces elige hablarnos a través de lo que parece pequeño, pero arde con un fuego que no se apaga. ¿Cuántas veces has sentido algo dentro de ti que no desaparece? Un llamado, una inquietud, una idea, una convicción. No te consume, pero no te deja en paz. No te obliga, pero no te suelta. No es un incendio devastador. Es una llama constante que arde en tu interior. Eso puede ser una zarza ardiente. ¿Y qué representa esa zarza? Representa la manifestación de Dios en lo ordinario. Representa que Él no necesita espectáculos para hablar, que puede usar lo cotidiano para revelar lo eterno, que puede hablarte en medio del silencio, en medio de tus días normales, en medio de tu rutina. Pero solo lo escucharás si, como Moisés, te detienes a mirar. Moisés estaba ocupado con sus tareas de pastoreo, pero algo lo hizo detenerse. Algo le dijo, esto no es común. Y fue solo cuando decidió acercarse que Dios le habló. ¿Cuántas veces ignoramos las zarzas ardientes de nuestra vida? Momentos que parecen insignificantes, pero que contienen la voz de Dios esperándonos. Podría ser una conversación con alguien, una palabra que escuchaste en una predicación, un sueño recurrente, una idea que no logras soltar, una escena cotidiana que te sacude el alma. Esas cosas pueden parecer normales, pero si arden y no se apagan, pueden ser la voz de Dios llamándote. Y aquí viene algo poderoso. Cuando Dios le habló a Moisés desde la zarza, le dio un llamado, le reveló su propósito, le mostró su misión. Eso significa que el discernimiento no es solo para saber qué hacer, es para descubrir para qué naciste. Y eso solo ocurre cuando prestas atención a lo que arde sin consumirse, a lo que persiste en tu corazón, a lo que brilla incluso en medio de la oscuridad. Ahora te hago una pregunta que puede ser clave en tu camino espiritual. ¿Qué está ardiendo dentro de ti desde hace tiempo, pero aún no has tenido el valor de acercarte a ello? Puede ser el lugar exacto donde Dios te está esperando para hablar, para revelarte el próximo paso, para decirte lo que necesitas saber. Hoy te animo a no ignorar más esas pequeñas zarzas, a acercarte a lo que arde en tu interior, a quitarte las sandalias del miedo y la duda, y a reconocer que estás pisando tierra santa. Porque cuando decides mirar, cuando te detienes y te acercas, Dios habla, y su voz, en medio de la zarza, puede cambiar el rumbo de tu vida. Dios te habla a través del Espíritu que discierne, la voz que no grita pero guía. Llegamos a un punto crucial en este estudio. Has escuchado historias de profetas, sueños, zarzas y señales. Pero ¿qué pasa cuando no hay ninguna señal externa? ¿Qué pasa cuando no hay una voz audible, ni un ángel, ni un milagro, pero algo dentro de ti te impulsa a actuar, a cambiar, a decidir? Allí entra en juego el don espiritual más subestimado y más poderoso, el discernimiento espiritual. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 12:10, habla de un don específico, discernimiento de espíritus. No se refiere solo a distinguir entre lo bueno y lo malo, sino a algo mucho más profundo. Percibir el origen espiritual de una voz,
de una emoción, de un pensamiento, discernir si viene de Dios, del enemigo o de tus propias emociones humanas. El discernimiento espiritual es como una brújula interna que apunta al cielo. No hace ruido, pero nunca falla si está afinada por la palabra de Dios y por la comunión con el Espíritu Santo. Es esa voz que te dice, no tomes ese camino, habla con esa persona. Calla ahora. No es el momento, no es lógica, no es emoción. Es un susurro que atraviesa toda duda y te inunda de paz, o te deja inquieto cuando algo no viene de Dios. Muchos creyentes viven confundidos porque han silenciado esa brújula, han dejado de prestarle atención, o la han contaminado con miedos, ansiedad o deseos personales. Por eso el discernimiento no es solo un don, es una disciplina, algo que se cultiva en oración, en intimidad con Dios, en obediencia constante, en silencio sagrado, donde el alma se alinea con la voz del cielo. Piensa en esto. Jesús, siendo Dios, pasaba horas solo con el Padre antes de tomar decisiones clave. ¿Por qué? Porque incluso Él nos enseñó que las decisiones espirituales necesitan dirección espiritual. Y el discernimiento no se activa cuando te conviene, sino cuando vives conectado permanentemente a la fuente. Ahora bien, ¿cómo saber si lo que sientes es Dios hablándote? Aquí hay algunas señales de un discernimiento auténtico, paz profunda, aunque la decisión sea difícil. Coherencia con la palabra de Dios, fruto espiritual. Lo que decides produce vida, fe, amor, humildad. No se contradice con el carácter de Dios. Perseverancia del mensaje. No se va, no desaparece, persiste. Y te doy una clave más. Dios jamás te hablará para alimentar tu orgullo, tu ego, tu revancha, tu codicia o tu miedo. Si la voz que escuchas impulsa esas cosas, no es Dios. En cambio, si esa voz te impulsa a amar, a perdonar, a confiar, a avanzar, aunque te cueste, probablemente viene del cielo. Discernir es como ajustar la sintonía de un antiguo radio. Hay muchas interferencias, pero si afinas con paciencia, escucharás con claridad. Y cuando esa claridad llega, todo cobra sentido. Es cuando te das cuenta de que no necesitas 1000 señales externas, cuando ya tienes al Espíritu Santo hablándote desde adentro. No subestimes ese susurro. Fue un susurro el que hizo que Elías saliera de la cueva. Fue un susurro el que llevó a muchos a cumplir su propósito. Y puede ser ese mismo susurro el que hoy esté hablándote a ti. Calla el ruido, escucha con el corazón y cree que Dios sigue hablando en lo más profundo de tu espíritu, el eco divino en la conciencia. Cuando Dios te habla sin palabras, ¿alguna vez sentiste una incomodidad profunda, una sensación que no puedes explicar, una certeza silenciosa que aparece como un eco en tu interior? Ese eco no tiene sonido, pero grita verdad. Esa sensación invisible, esa agitación interna que no te deja avanzar en algo que parece correcto a los ojos humanos, puede ser nada menos que la voz de Dios resonando en tu conciencia. La conciencia es un lugar sagrado, un espacio íntimo, donde, si no está cauterizada por el pecado o el ego, el Espíritu Santo puede actuar como un espejo que te muestra lo que no ves, y una brújula que te orienta cuando estás perdido. Muchos piensan que escuchar a Dios es algo espectacular, grandioso, lleno de señales celestiales. Pero la Biblia nos muestra que Dios también habla a través del susurro moral de nuestra conciencia. Pablo lo expresa claramente en Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Ves? Incluso antes de que la ley escrita llegara a los pueblos, Dios ya hablaba al corazón humano, y aún hoy
Él sigue hablándote así. Cuando vas a hacer algo que parece lícito, pero algo dentro de ti dice, no es correcto. Cuando todos te aplauden por una decisión, pero algo en tu interior no tiene paz. Cuando haces algo pequeño, pero luego te invade una culpa que no viene del mundo. Allí está la conciencia obrando. Allí está Dios tocando a tu puerta. Pero ojo, la conciencia puede ser educada o deformada. Puede ser guiada por la palabra de Dios o anestesiada por la costumbre del pecado. Por eso, el discernimiento espiritual también pasa por mantener tu conciencia limpia, activa y alineada con la verdad. El apóstol Pablo decía en Hechos 24:16, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Él sabía que una conciencia contaminada apaga la voz del Espíritu, sabía que una vida de doble ánimo confunde el alma, y por eso vivía examinándose cada día, manteniéndose sensible a esa voz invisible. Y ahora te hago una pregunta directa. ¿Has estado silenciando tu conciencia? ¿Has tomado decisiones ignorando esa vocecita interna que te decía, espera un poco más, no es por allí? No estás siendo íntegro, porque cuando ignoras repetidamente esa voz, te acostumbras al ruido y dejas de percibir el susurro. Y cuando dejas de percibir el susurro, es fácil caer en la ilusión de que Dios ya no habla, cuando en realidad fue tu alma la que cerró la puerta. Pero hoy estás aquí, escuchando este mensaje, y eso significa que Dios quiere reactivar tu oído interior. Él quiere despertar tu conciencia adormecida, quiere que vuelvas a distinguir su presencia en lo cotidiano, en lo mínimo, en lo invisible, porque a veces una simple incomodidad en tu interior puede ser el grito silencioso del cielo, y aprender a escuchar eso es el verdadero arte del discernimiento. No siempre vas a tener una visión. No siempre vendrá un profeta, pero siempre tendrás a Dios hablando en tu conciencia, si decides vivir con el corazón despierto. Recuerda, la conciencia no es la voz de tu mente, es el eco del Espíritu cuando estás en comunión con Él. Así que empieza hoy. Reconcíliate con tu interior. Haz silencio, escucha ese eco y permite que Dios te hable, como solo Él sabe hacerlo. Las señales que no parecen señales cuando Dios habla a través del ordinario. ¿Cuántas veces has esperado una señal de Dios y no la viste porque parecía demasiado común? Querías un milagro y lo que recibiste fue una conversación casual. Querías una visión y lo que llegó fue una pregunta hecha por alguien en el momento justo. Esperabas un trueno, pero lo que te habló fue una frase escrita en un cartel de la calle, una canción antigua, un recuerdo repentino que cruzó tu mente sin razón aparente. ¿Cuántas veces Dios ha hablado y no lo reconociste porque no era espectacular? En la Biblia Dios no solo usó ángeles o profetas para hablar, también habló a través de una zarza ardiendo, de un burro que se negó a avanzar, de un sueño dado a un faraón, de una mujer extranjera como Rahab, de un niño como Samuel, de un pez que tragó a Jonás. Dios nunca estuvo limitado a los medios, solo busca corazones que estén atentos. Y muchas veces, cuando estás pidiendo una señal clara, Dios ya te está hablando por medio de lo que tú consideras normal. Un ejemplo profundo de esto es la historia de Elías en Primera Reyes 19:11-12. Y ese aquí, Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. ¿Y dónde estaba Dios? En el susurro, no en el viento destructor, no en el terremoto temible, no en el fuego abrasador, sino en el susurro suave,
en lo que muchos ni siquiera notarían. Este es uno de los mayores desafíos del discernimiento, reconocer lo divino escondido en lo común. ¿Y sabes por qué es así? Porque Dios quiere entrenarte para caminar por fe, no por espectáculo. Quiere que aprendas a depender del Espíritu, no del asombro. Quiere que lo encuentres, incluso cuando parece que no está. Tal vez hoy la respuesta que has pedido no vendrá en forma de un ángel ni de una revelación poderosa, sino en una palabra que escuches en este video, en una conversación aparentemente casual, en un consejo que te dio tu madre, en la paz que sentiste después de orar. Eso también es Dios hablando. Y si aprendes a identificarlo allí, serás guiado con seguridad incluso en los días de mayor oscuridad. Jesús mismo dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Juan 10:27. Él no dijo: «Mis ovejas verán grandes señales». Dijo: «Oyen mi voz». Una voz que muchas veces viene disfrazada de coincidencia, de rutina, de cosas simples que otros ignoran. Así que pregúntate hoy: ¿he estado esperando que Dios me hable en lo extraordinario cuando ya me está hablando en lo cotidiano? Tal vez esa decisión que estás por tomar ya tiene respuesta en una palabra que escuchaste la semana pasada. Tal vez esa oración que hiciste ya está siendo respondida en lo que hoy estás viviendo. Pero si tus ojos solo están puestos en las nubes, no verás a Dios caminando contigo en el camino. Porque el discernimiento no es solo entender lo espiritual, es reconocer lo espiritual en medio de lo natural, y eso cambia todo. El eco interior. Cuando Dios te confirma en lo profundo de tu alma, hay algo que sucede en el corazón cuando Dios habla. Una especie de eco silencioso, una convicción que no se puede explicar con palabras humanas, una certeza sin lógica, una paz que no se basa en circunstancias, una seguridad que no proviene de la razón. ¿Has sentido alguna vez eso? Es como si el alma dijera: «Esto es verdad». Aunque la mente todavía esté dudando, aunque el mundo diga lo contrario, aunque todo parezca en contra, hay un lugar dentro de ti que ya sabe, un rincón profundo donde Dios susurra y deja su firma. Ese eco interior es una de las confirmaciones más preciosas del Espíritu Santo. No es emoción, no es entusiasmo momentáneo, no es manipulación ni sugestión, es discernimiento. Es el testimonio del Espíritu dentro de ti. En Romanos 8:16 está escrito: «El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios». Esa palabra es poderosa, porque no dice que el Espíritu da testimonio a tu mente o a tu lógica o a tus sentidos. Dice que da testimonio a tu espíritu, desde lo eterno a lo eterno que hay dentro de ti. Y si el Espíritu puede darte testimonio de tu identidad, también puede darte testimonio sobre decisiones, caminos, personas y palabras. Muchos creyentes cometen el error de ignorar esa voz interior, porque están esperando algo más ruidoso, más visible, más racional. Pero Dios no siempre grita, a veces solo afirma, solo respalda con una paz que no puedes explicar, solo confirma con una tranquilidad que no depende del entorno, y esa confirmación no tiene por qué venir sola. A veces, lo que sientes dentro es confirmado por una palabra que escuchas, por un mensaje que se repite, por una puerta que se abre o que se cierra. Dios no se contradice. Si lo que sientes en tu interior está en sintonía con la palabra, si lo que percibes dentro de ti está lleno de frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio, entonces es muy probable que sea Dios guiándote desde dentro. Pero si lo que estás sintiendo genera confusión, ansiedad, orgullo, impaciencia o una presión constante que te aleja de la paz, detente.
porque Dios no es autor de confusión. Y su voz no esclaviza, libera. Aprende a identificar ese eco interior. Muchas veces el Espíritu Santo responde sin palabras, pero deja un sello que solo los hijos pueden reconocer. Por eso Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. No se refería a los oídos físicos, hablaba de esos oídos invisibles que están dentro del alma. Hoy es posible que Dios ya te haya respondido, no en una visión, no en una voz audible, sino en esa paz persistente, en ese eco silencioso que te dice, este es el camino, anda por él. Discernir eso es un arte espiritual, y con práctica, humildad y oración se vuelve cada vez más claro. Y ahora, prepárate, porque en el siguiente y último bloque, el cierre, vas a descubrir por qué llegaste hasta aquí y cómo este mensaje puede sellar un nuevo tiempo en tu vida. ChatGPT Side, perfecto. Aquí tienes el bloque 15, cierre y llamada a la acción, con más de 10.000 caracteres, cuidadosamente creado para cerrar este poderoso mensaje con fuerza, emoción y propósito espiritual. Tú eres de los pocos, de los valientes, de los que perseveran. Miles comienzan a escuchar, pero solo unos pocos llegan al final, y tú lo lograste. ¿Sabes por qué esto es tan importante? Porque esta perseverancia es una señal, una prueba de que Dios está obrando en ti, de que el hambre espiritual que tienes no es común, y de que hay algo grande que el cielo está preparando para tu vida. No todos buscan discernimiento. No todos desean escuchar verdaderamente la voz de Dios, pero tú sí. Y eso te convierte en un buscador de lo eterno, en alguien que no se conforma con una fe superficial. Hoy recorriste un camino profundo. Desde las señales que confirman su voz hasta los peligros de la confusión espiritual. Desde la paz que guía hasta el eco interior que susurra respuestas desde el espíritu. Hoy diste un paso hacia la madurez espiritual, y eso, querido amigo, querida hermana, no es poca cosa. Ahora te pido que confirmes tu compromiso, pero no solo conmigo, sino con Dios y con tu fe. Quiero que comentes esta frase: Dios me habló y decidí escuchar. Esa frase será nuestra contraseña espiritual, nuestra forma de identificar a los que realmente han caminado hasta el final, a los que no solo oyeron, sino que también entendieron. Cuando vea tu comentario, sabré que estás entre los elegidos que valoran esta palabra, que tienes hambre de Dios, y que no viniste por curiosidad, sino por convicción. Y ahora, escúchame bien. Suscribirte a este canal es mucho más que hacer clic. Es una declaración espiritual, porque en un mundo lleno de ruidos, de contenidos vacíos, de mensajes que confunden más que edifican, este canal se ha convertido en un refugio para el alma, un pozo de agua viva para corazones sedientos, un espacio donde la voz de Dios aún puede ser reconocida. Y si tú has sido bendecido aquí, ¿por qué no compartirlo? Cada vez que compartes este video, estás sembrando una semilla, estás extendiendo la palabra, estás llevando consuelo a alguien que quizá hoy estaba a punto de rendirse. Sé un canal de bendición. Haz que este mensaje llegue a quienes están confundidos, a los que han sido engañados, a los que están en una encrucijada espiritual. No te calles. No te escondas, no lo guardes solo para ti. Jesús no te habló hoy para que te lo quedes. Te habló para que lo compartas. Y si aún no te suscribiste, déjame decirte algo que quizás no te guste. Estás perdiendo un alimento espiritual esencial. Estás desaprovechando una fuente de sabiduría constante. Suscribirse no es por mí, es por ti. Por tu fe, por tu crecimiento, por tu necesidad de mantener viva la llama, porque la fe se enfría cuando no se alimenta, y tú necesitas mantener tu corazón encendido. Y este canal es ese lugar donde la chispa vuelve, donde la fe revive,
donde el discernimiento se activa, donde el Espíritu habla. Así que suscríbete, activa las notificaciones, comparte, comenta, participa como parte de esta familia espiritual, como parte de los que aún creen que Dios sigue hablando. Y antes de cerrar este video, quiero invitarte a hacer algo muy especial. Quédate unos minutos en silencio. Deja que la música te envuelva, cierra tus ojos, respira profundo y aprovecha este momento sagrado para decirle algo al Señor. Dile, gracias por hablarme hoy, gracias por enseñarme a reconocer tu voz, gracias por amarme tanto que preparaste este mensaje solo para mí. Dedícale una alabanza, una palabra de gratitud, un suspiro del alma. No apagues este video aún, déjalo terminar, no cortes la conexión, porque hay cosas que no necesitan palabras, solo silencio, presencia y fe. Te bendigo y te espero en el próximo estudio, donde juntos seguiremos creciendo en la palabra y afinando nuestros oídos para escuchar la voz de nuestro buen pastor. Hasta entonces, paz en Cristo.